Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta velada que vamos a dedicar a la literatura iraquí del exilio. Bueno, podría ser a la literatura iraquí, porque lo de la literatura iraquí del exilio, pues siendo algo tan habitual en el caso de los intelectuales iraquíes, pues casi forma parte de la literatura iraquí en términos generales. Pero bueno, en este caso tenemos a dos protagonistas con nosotros que son dos iraquíes en el exilio y bueno, pues de ahí el título. Y la razón de invitar a los dos a compartir esta mesa y esta tarde con nosotros, bueno, pues es la feliz casualidad de que ambos, que son dos autores con trayectorias muy diferentes, han publicado este año en español sus últimas, bueno, no son sus últimas, pero sí sus más recientes publicaciones en español se han dado este año en el 2016 de la mano de sendas editoriales, Galaxia Gutenberg y Calambur, cuyos responsables están aquí con nosotros y les agradecemos muchísimo que hayan querido colaborar con nosotros en este evento que sirve, como digo, también para presentar estos libros, ¿no? Bueno, como decía al principio, el caso de la literatura del exilio y en el caso particular de Irak es algo que no es extraordinario en el sentido de que exista o sea poco frecuente, sino más bien al contrario. Es un pueblo que, por todas las vicisitudes por las que viene pasando desde hace ya muchos años, tiene una gran parte de población fuera de sus fronteras. En el caso de Irak, no sé si me equivoco si digo que está en torno a los 2 millones de personas salidas desde el año 2003. Y como es lógico, entre toda esta gente pues existen muchísimos creadores, artistas plásticos, cineastas, escritores, y muchos de ellos pues, han recalado en distintos países, no solamente de la zona o vecinos a Irak, sino también en Europa. Y es el caso de los dos autores que nos acompañan aquí. Abdulhadi Sadoun, que vive en España desde hace ya muchos años, vive con nosotros y bueno, es un autor que forma parte también de la literatura española de alguna manera, y Hasan Blasim, que nos visita desde Finlandia, ¿no? Para conducir este diálogo, que queremos que sea sobre todo un diálogo entre ellos, un poco para desentrañar toda esta singularidad que entraña el hecho de ser un autor en el exilio y tener que convivir o tener que, digamos, resolver lo que en principio puede parecernos una dificultad de la pertenencia a varios lugares a la vez. Está con nosotros también Joan Cañete Baile, que es periodista y escritor. Joan Cañete ha sido corresponsal del Periódico de Cataluña en Oriente Medio y desde este puesto es desde el que ha tenido ocasión de visitar Irak en varias ocasiones. Y fruto de este conocimiento de la zona también es su tarea como escritor, como novelista, autor de novela negra. Uno de sus libros, ha publicado 2 libros, uno dedicado a Jerusalén y la segunda novela dedicada a Bagdad, con título Expediente Bagdad. Y bueno, por tanto nos parecía que era una figura interesante para precisamente conducir este diálogo, que indudablemente pues no puede dejar de tocar determinados aspectos de la actualidad y que tienen más un carácter periodístico o informativo, pero sin duda queríamos también poner el acento en la parte de la creación, en el aspecto literario, y esta faceta suya como novelista pues nos parecía que iba a ayudar muy bien a conducirlo, ¿no? Como decía, Hasan Blasim es un autor que nos visita desde Finlandia. Él, aunque estudió cine, nos explicaba antes en la comida que en realidad el cine es la vía que le ha llevado realmente a la escritura. Él no se considera un cineasta, aunque mucha gente dice que es cineasta y escritor. Él se considera sobre todo escritor, pero reconoce que es gracias al cine y a esta manera de enfocar la realidad, de estructurar la realidad, organizar la narrativa, como ha adquirido las herramientas que le han permitido adentrarse en el
el ámbito literario, ¿no? Y desarrollar su trabajo como escritor. La novela que hoy presentamos, El loco de la Plaza Libertad, en realidad no es su última novela, sí es la que se ha traducido al español este año, como digo, pero él es un escritor que se ha hecho muy conocido mundialmente y traducido a muchísimas lenguas por un título anterior que se llama, que es Iraqi Christ. Y bueno, pues le ha hecho esta obra merecedor del Independent Foreign Fiction Prize, que es de alguna forma el premio que le ha dado el reconocimiento internacional que tiene, ¿no? Abdulhadi Sadoun, por su parte, es un autor amigo de esta casa con quien ya hemos tenido la suerte de compartir mesa y diálogo. Él es él es hispanista, traductor, también es editor, trabaja mucho con la editorial Verbum y dirige la colección Alfalfa, que está especializada en letras árabes modernas, y es autor de una larga lista de libros de poesía y narrativa, y también de muchísimas traducciones de autores españoles contemporáneos al árabe. El libro que presentamos suyo, Memorias de un perro iraquí, de la editorial Calambur, pues es una novela, es una incursión que hace él en la narrativa, y de alguna forma, como vamos a poder ver, creo que ambas novelas tienen muchísimos puntos, o ambos libros tienen muchos puntos en común. Y le dejo la palabra, antes de dialogar con nuestros invitados, le dejo la palabra a Joan Cañete, que va a presentar un poco ambos libros y luego conducir el debate. Gracias. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Gracias por venir, gracias a la Casa Árabe por organizar este acto. Hay una cita atribuida a John Dos Passos que dice: podéis arrancar al hombre de su país, pero no podéis arrancar el país del corazón del hombre. Leyendo los dos libros, las dos novelas de los dos autores que nos acompañan hoy, la verdad es que se me vino varias veces a la mente la cita, porque es evidente que ellos no pueden arrancarse de su corazón ni de sus pensamientos Irak. Primero porque, claro, es su tierra, la ciudad, es el país donde nacieron, donde aún tienen familia, pero es que además lo están viendo a diario en las noticias. Y de Irak surge desde hace, para ser generosos, si lo citamos solo, desde el 2003, surge desde hace más de una década un río de malas noticias, de horror, ¿no? Entonces, ellos, con este Irak, con su país en el corazón, en sus dos novelas, en Memorias de un perro iraquí y en El loco de la Plaza Libertad, han construido un retrato de Irak. Y la verdad es que lo hablábamos antes del acto, es un relato duro, crudo, incluso en algunos momentos, violento. En Memorias de un perro iraquí, Abdul elige explicar el sinsentido yo diría del Irak de hoy, aunque exactamente no es hoy, pero el sinsentido que se ha convertido Irak a través de los ojos de un perro, al que de manera irónica y muy acertada bautiza como líder, ¿no? Y hay veces este perro explica lo que ve, lo que le sucede, y hay veces en que realmente el único humano de su relato parece él. Al utilizar la figura de un perro como narrador en primera persona, está haciendo un homenaje a Cervantes. Es una apuesta literariamente arriesgada que creo que le funciona muy bien. Sobre todo por esto que os decía, ¿no? La crueldad animal versus la crueldad humana. Hay veces en que la que parece absolutamente imposible de explicar es la humana, ¿no? Las peripecias que le ocurren a líder en lo que podríamos llamar un descenso a los infiernos. Si hacéis el ejercicio que hice yo, que fue leer los dos libros a la vez, compaginar Las Memorias de un perro iraquí con El loco de la Plaza Libertad, llega un momento en que te parece que estás escuchando al líder largando en las páginas del libro de Hassan, y que algunas de los cuentos que explica Hassan son las cosas que le ocurren a líder en Memorias de un perro iraquí, porque Hassan, con un estilo totalmente diferente,
con unas voces totalmente diferentes, un estilo de cuentos, no estructurado como cuentos cortos, no estructurados como una novela, pero también dibuja este retrato duro, ¿no? Y entonces cuando su conductor de ambulancia es secuestrado y que no sabe por qué lo han secuestrado y acaba siendo el protagonista de unos vídeos delirantes, escucha ladrar perros de fondo, y dices, ese es el líder está por ahí, ¿no? Entonces es bastante curioso como dos personas de backgrounds diferentes, de estilos literarios diferentes, coinciden en este retrato sin esperanza. Entonces mi primera pregunta para empezar el debate es ¿realmente no hay ningún tipo de esperanza para Irak ahora mismo? Por aquí. Bueno, primero buenas tardes. No sé si hablo en español o hablo en árabe, pero ya de todos modos depende de la pregunta y todo eso, ¿no? Así que voy a seguir en español y Hassan me pide que pregunto. Primero, muchísimas gracias, Nuria, muchas gracias a Casa Árabe, a todos vosotros por estar aquí y hablar sobre la literatura del exilio iraquí y al mismo tiempo hablar sobre nuestros libros, y tengo el honor de estar al lado de mi amigo Hassan Belasem, que ha concedido los dos libros nuestros que se publican en 2006 en dos excelentes editoriales. Realmente yo siempre hablo de la esperanza de mi país, de Irak, que está siempre en el ser humano. Quizá es algo lógico y van a decir todo el mundo, pues claro que es ser humano. Y al mismo tiempo es ser humano y la palabra, la cultura. Irak ha pasado durante toda la historia, desde la primera civilización de Mesopotamia hasta hoy en día, en muchos conflictos, muchas guerras. Han pasado muchos pueblos, muchas civilizaciones, pero siempre ha sido la tierra en nombre de Irak, y Irak existe hoy en día, ¿no? Entonces yo creo que sí hay esperanza en el espíritu del ser humano iraquí, que es el nieto de Gilgamesh, aquel hombre que buscaba la hierba de eternidad. Y al mismo tiempo hay esperanza por lo que ocurre en Irak, por la lucha de los iraquíes cada día por poner su nombre, especialmente en la cultura y en la palabra. La fandom iraquí, eso me dijo una revista, una amiga. Dice, ¿por qué todos los iraquíes estáis llevando la palabra donde vais, como si todos sois artistas o escritores? Quizá la palabra es el más apreciado por los iraquíes. Por eso estamos ahí hablando y queremos estar presentes por lo que escribimos, por lo que queremos decir a todo el mundo. La esperanza, existe la esperanza. Yo siempre apuesto por el pueblo iraquí, por la historia de Irak, por la palabra de Irak, por lo que escribimos, por lo que decimos sobre Irak. Irak hoy en día es un campo abierto para todo el mundo, donde todos pueden hacer todo, ¿no? Pero en realidad hay una parte muy pequeñita ahí de luz, donde el ser iraquí puede trabajar y puede hacer muchas cosas. Quizá yo apuesto por el espíritu de ser iraquí y por la cultura, como punto de salida de este conflicto, de este laberinto que estamos metidos todos los iraquíes. Primero, muchísimas gracias. Y el tema de la esperanza, como dijo mi compañero Abdelhadi, la esperanza es una parte del ser humano, y cuando queremos hablar de la esperanza, si el ser humano pierde la esperanza, la mujer iraquí en Irak no va a querer a sus hijos y el marido no va a querer a su esposa. La esperanza es el amor. No se puede perder la esperanza en ninguna sociedad, porque la violencia no es algo nuevo en el mundo. Irak no es el único país que está pasando actualmente por una experiencia de violencia. Muchas sociedades han pasado por lo mismo.
comunismo siempre fue terrible, porque el ser humano siempre olvida todas las catástrofes que ocurrieron en Europa, las carnicerías, la Primera Guerra Mundial y la Segunda también. Fue terrible, pero no hay que perder nunca la esperanza, porque es una parte del ser humano. La esperanza está en la propia sangre del ser humano. Y cuando hablamos de la situación política, pues sí, allá podemos decir, sí, hay esperanza porque la situación política en Irak es muy difícil y la solución única, ¿cuál es la solución única? El conocimiento normalmente nace de las preguntas profundas, de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el significado de la vida. Y nosotros los escritores muchas veces tratamos preguntas muy realistas, por ejemplo, ¿por qué hay bombardeo en Irak? ¿Por qué hay sectarismo en Irak? Esto es una relación entre lo profundo y lo político, y ahí hay una contradicción. Y creo que en Irak es una cuestión de imaginario en Irak. El problema de Irak es que durante muchos años en la literatura y en la política no hay imaginario, no hay renovación en este imaginario iraquí. Hay problemas muy antiguos y las soluciones y las ideas son muy antiguas también. Todo lo que hay, lo que está pasando actualmente en Irak y las soluciones que están planteadas son todas ideas de un dictador, el dictador de antes. Por tanto, los problemas políticos de hoy en día podemos dejar un poco la esperanza. El problema de Irak va a ser más largo, pero la esperanza existe dentro del ser humano, lógicamente. Sí, pero ese ser humano que vosotros retratáis en estas dos obras, cometen la gran mayoría de ellos unos actos realmente atroces, violentos. Hay veces en que me sorprende la manera gráfica en la que describís la violencia. A mí como periodista en Irak, en otras partes del mundo, cuando he tenido que afrontar el hecho de cómo describes la violencia, cómo describes sus efectos, es una de las cosas más complicadas, ¿no?, a la que te encuentras como escritor, ¿no? Es decir, hasta qué punto llegas, hasta qué punto eres gráfico, hasta qué punto ser gráfico sirve para explicar el mensaje que tú quieres explicar. Vosotros, hay fragmentos de estos dos libros en que sois muy gráficos. Como creadores, ¿por qué esta decisión de ser gráficos a la hora de afrontar la violencia, de explicarla en vuestra obra? Bueno, la violencia y todo esto existe en la vida normal de todo Irak. Si hablamos de mi generación, hemos nacido con una guerra que es guerra iraco-iraní. Éramos niños. Terminó, éramos adolescentes. En la adolescencia empezó otra guerra, que es la Primera Guerra del Golfo, ¿no? Terminó la Guerra del Golfo, la Primera Guerra del Golfo, con una juventud terminada y directamente al servicio militar. Así que no se puede decir más que eso, ¿no? Y además de eso, no puedes ser un ser aislado de todo lo que ocurre en tu país, aunque vivas fuera de tu país, pero has vivido todo esto, tu infancia, tu adolescencia, tu juventud, ¿no? Y fuera, incluso descubres tu país de manera mejor que vivir ahí. Entonces, esa es la realidad y el ser escritor es parte de esa realidad, ¿no? Si no es parte importante de esta realidad. Y somos hijos de nuestra generación, tenemos que describir todo eso, lo que nos pasó, ¿no? Como testigos de un tiempo que pasó y sigue con todos estos problemas de Irak. A pesar de esto, si leéis toda la literatura iraquí, que describen toda esta violencia, pero siempre hay una luz de esperanza o de sonrisa de vez en cuando ocurre, porque este es el ser iraquí. Ser iraquí con toda la carga de la historia
es un ser triste, normalmente, ¿no? Pero siempre hay una chispa de sonrisa y de alegría dentro de todo eso. Pero vuelvo a decir que un ser escritor es el hijo de su sociedad, y hijo de sus circunstancias y de la realidad que vive. Y en Irak muchas veces la realidad supera la ficción realmente. Cuando lees un libro de ficción iraquí, yo por ejemplo leo a todos mis amigos, mi generación, en realidad no llega al 2 o el 1% de lo que ocurre en el país. Recuerdo un amigo novelista iraquí que decía que no hacía falta inventar historias de lo que ocurre en Irak, solo salir a la calle, sentar en una cafetería o en la calle y apuntar todo lo que dice la gente y lo que ocurre a la gente. Esa es una novela. Cualquier iraquí, cualquier ser iraquí tiene una novela dentro. No significa que nosotros solo los escritores sabemos historias y hemos escrito porque tenemos la oportunidad de escribirlo, pero cada iraquí tiene una historia igual lo que hemos escrito Hassan y yo o todos los escritores iraquíes. الكتابة بشكل عام الكتابة عن العنف. Escribir sobre la violencia, tal como lo hemos conocido a través de la historia de la literatura, desde el hombre de la cueva hasta ahora, seguimos con las mismas temáticas: el sexo, la guerra, la paz, el amor, de forma que cuando el escritor escribe, está utilizando algunas herramientas, y una de esas herramientas es el imaginario. Pero es muy difícil escribir sobre la experiencia de la violencia si uno la ha padecido, de forma que esto impide la imparcialidad, porque muchas veces estamos muy cabreados, desequilibrados, de forma que si estamos con demasiada rabia, entonces ya no somos capaces de crear, porque se trata de un arte, porque no es un discurso político, no es describir unas manifestaciones políticas, no es una opinión, de forma que habrá que encontrar un equilibrio, cómo escribir sobre la experiencia personal y sobre la violencia. La violencia en Irak muchas veces es incomprendida por Occidente, porque desde la ocupación británica hasta ahora sigue la violencia. Por lo tanto, es una historia muy larga. El escritor no es un académico, no es un filósofo, no es un político. Cuando nos sentamos, no pretendemos cambiar el mundo, o que vamos a confrontarnos con la violencia. Se trata más bien de un aventurero que intenta entender esa violencia y cómo podemos enfrentarnos a esa violencia, como escribiéndolo. El escritor francés pues escribe sobre Francia, el finlandés sobre Finlandia, pero nosotros como iraquíes y que hemos visto y sufrido la guerra iraco-iraní, yo me acuerdo que yo soy de Kirkuk. Cuando éramos niños, el partido del Ba'ath sacaba a la gente a la calle para que vean las ejecuciones tanto de los peshmergas como de los desertores, de forma que hemos convivido con esa violencia desde la infancia. Pero esto no impide de ser equilibrado, porque no somos analistas ni académicos, de forma que la única forma para enfrentarnos a esa violencia, la única herramienta que disponemos es el imaginario. Una curiosidad, hacías referencia a la dificultad de escribir cuando estás irritado, cuando estás cabreado.
cuando habéis escrito estos dos libros, ¿cuál es el sentimiento predominante? O sea, cuando estabais enfadados, teníais la mente fría, estabais tristes. O sea, ¿con qué sentimiento afrontasteis el proceso creativo de vuestras obras? Bueno, como ha dicho Hassan, que de todos modos, a pesar de pensar en todo lo que ocurre en tu país, cuando quieres escribir tienes que pensar como escritor, como un ser creativo, ¿no? No solo el tema, sino tienes que manejar todos los instrumentos, toda la herramienta de ser escritor. Yo no recuerdo exactamente cómo es, pero yo creo que el ser escritor también tiene que vivir o convivir con sus sentimientos cuando escribe. Claro, cuando escribo yo sobre un personaje, en el caso de aquí, un perro iraquí, tenía que meterme en su piel, en qué ojos veía las circunstancias ahí, con los personajes, cómo trata con todo el mundo. Claro, sufría, lloraba, me reía con todo lo que ocurre, ¿no? Porque más o menos no puedes estar aislado de todo lo que escribes y lo que piensas, en especial cuando es un libro tuyo. Tienes que poner toda la experiencia creativa en este libro, ¿no? Pero además de eso, no es, digamos, el papel de ser escritor, como ha dicho Hassan, es ser investigador, ¿no? Nosotros investigamos sobre el tema, sobre nuestros recuerdos, sobre vaciamos nuestra memoria sobre un tema, pero en realidad lo ponemos con una manera artística, de manera donde tiene que ser un ejemplo para el lector. Cuando lo lea entiende exactamente lo que quieres decir. Pero vuelvo a decir de que el ser escritor tiene que implicarse totalmente en su niño, en su libro, ¿no? Para que salga más o menos exitoso en este sentido. يعني بالنسبة لي أنا أعتقد الغضب. Yo creo que la rabia, para mí personalmente, es como si fuese un fertilizante para escribir, porque la vida no es más que un choque. Cuando nacimos no entendemos la vida, la sociedad, de forma que la escritura es un enfrentamiento con los malentendidos del mundo. Hay un escritor americano, que no recuerdo el nombre, que dice que la escritura es una gran guerra en contra de la rutina, de forma que la rabia, el enfado es muy importante, pero siempre que sea un enfado equilibrado. Por ejemplo, en Finlandia tenemos enfados en cuanto a los racistas, en Irak sobre los seculares o los comunitarios, de forma que deberíamos, por lo tanto, conservar una dosis de el enfado, pero no tanto, porque tampoco no vale la pena tanto enfado. Hay mucha explotación, muchas injusticias, gente que muere en pateras, hay injusticias a nivel financiero, económico, a nivel mundial, y nosotros somos partes de este mundo, pero no es un enfado político, no es de forma... los otros sí que pueden tener cualquier tipo de enfado, pero el enfado del artista tiene que ser dosificado, tiene que ser equilibrado, de forma que estemos conscientes de nuestro enfado, pero ese enfado debería de ser superficial. Voy a leer dos fragmentos muy breves. Primero de las memorias de un perro iraquí.
La polvareda que iba levantando el camión ocultaba y restaba luz a lo que fuera que quedara del brillo o blancura en caminos y ruinas situados a ambos lados. La escena se coloreaba con el tinte de un extravío real. Lo observaba desde las rendijas del camión que, aproximándose a su final, acabó rebasando esa línea imaginaria llamada frontera. Las cosas fueron desapareciendo gradualmente, mientras lo que me rodeaba se tornaba color tierra, la arcilla primitiva que nos creó. Todo transmutaba ante mis ojos sin escapatoria, en un cuadro oscuro de un solo tono, el color de la amarga realidad. Y ahora un fragmento del primer cuento del loco de la Plaza Libertad. Cualquiera que haya estado en un centro de acogida de refugiados tiene dos historias, la verdadera y la que se escribe, lo que pasó y lo que consta. Las del segundo grupo son las que cuentan los refugiados recién llegados para obtener el derecho al asilo por causas humanitarias. Se escriben en el Departamento de Inmigración y se guardan en archivos privados. Las verdaderas se quedan guardadas bajo llave en sus corazones y ellos las siguen rumiando en secreto. Hay refugiados en el libro de Hassan. Él fue un refugiado que durante 4 años hizo el camino que ahora tantos refugiados sirios están haciendo huyendo de la guerra. Líder también es un refugiado en la novela. Quisiera preguntaros sobre esto, sobre la cuestión del refugiado, porque dentro de este discurso a grandes trazos de los cuales los periodistas y los medios tenemos tanta culpa, parece ser que los iraquíes ahora mismo solo se dividen en dos, ¿no? Los terroristas que matan y las víctimas y sus familias que huyen. Y esa gente que huyen, esos refugiados, ya sean sirios, ya sean iraquíes, ya sean afganos, que llegan a las fronteras de nuestra Europa, no les hacemos la vida demasiado sencilla. Crece el rechazo hacia ellos, crece los movimientos xenófobos, que son partidarios o bien de no dejarlos entrar en nuestros países o que son partidarios de echarlos. Cuando vosotros escucháis estos discursos contra los refugiados dentro de la Europa donde vivís, ¿qué es lo que pensáis? ¿Qué opináis de esto? Bueno, yo siempre repito y digo que todos somos refugiados. Que me diga alguien que no tiene sangre de un emigrante en su familia, o que su familia, un antepasado que no ha pasado en el asunto de ser emigrante, o todos los pueblos veníamos de un pueblo que otro, que ha migrado a otro, ¿no? Entonces no tiene sentido algunas veces hablar sobre si es este emigrante y yo soy el originario de este país. Todos somos emigrantes, todos venimos hemos nacido en una tierra y todos hemos pasado a otras tierras, ¿no? En el primer lugar, y también en Europa hay que entender también una cosa, de que el ser refugiado, ser migrante, llegar a tierra occidental no es por capricho. Algunos para estudiar, algunos para trabajar, pero otros por obligación, porque no tienen otra salida que estar en otra tierra más segura, como lo que ocurrió con los iraquíes y ocurre hoy en día, y como lo ocurre con los sirios, con libios, con todo el mundo, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante, muy importante. Yo creo que en la literatura iraquí del exilio hemos tratado mucho sobre el tema del exilio, los exiliados, y la historia de Irak sobre los desterrados, los exiliados, es una lista muy larga desde hace mucho tiempo, pero empezó muy fuerte, claro, con la dictadura sadamista, hay que decirlo, y luego terminó con la ocupación norteamericana a Irak, empezó todo esto. Irak, los iraquíes, como los sirios, como todos estos, no quieren, no desean salir de su tierra, no desean dejar sus casas destruidas por otros que venían a nuestras tierras a salvarnos de la barbarie de lo que ocurre en nuestros países.
En realidad es un tema muy importante y además de que tiene un núcleo muy importante en toda la literatura del exilio iraquí. Ningún escritor iraquí que ha vivido exilio que no tiene un personaje o un libro sobre el exilio. Es un tema central en la literatura iraquí hoy en día. Bueno, la tragedia de los refugiados sirios es enorme, igual como los de los afganos y otros. Yo crucé las mismas fronteras que están cruzando ahora. Crucé las montañas de Irán a Bulgaria, de Bulgaria a Serbia. Y siempre me pregunto, y esto a lo largo de 4 años, y cuando me preguntan cómo has llegado aquí, digo, pues ha sido tan sencillo como ir andando desde Bagdad hasta Helsinki, solo que tardé 4 años. Ahora bien, el enfoque de los políticos son distintos porque se trata de un tema para ellos que puede captar votos. Entonces, es una pelota que están en un lado a otro, entre la derecha y la izquierda. Pero la cuestión es mucho más grande porque cuando hablamos de los refugiados, no solo los refugiados, estamos hablando de los refugiados sirios, puede haber también refugiados de otros países, de Yemen, de África, por el cambio climático, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si hay un país que se queda inundado? 5 millones, por ejemplo, de población. Es una pregunta, es una demanda ética. De forma que muchas veces la cuestión de los refugiados se utiliza para asustar a las sociedades y para desviar la atención. Porque hay que decir que una parte del problema de los refugiados es responsabilidad de Occidente y del capitalismo. Porque la guerra que ahora hay, las guerras que hay ahora, pues una parte es de Occidente, de una parte de la responsabilidad es de Occidente. Pero, como he dicho antes, hay una cuestión, una pregunta ética, porque si usted es un ciudadano europeo, ¿quién le ha otorgado ese derecho, ese privilegio de ser un ciudadano de primera clase? Usted puede ir de turista a África o a Tailandia o a Asia y esto con pasaporte, sin visado. Si necesita visado se le da en 24 años. Sin embargo, otros ciudadanos no pueden entrar en Europa. Necesitan visados prohibitivos, necesitan morirse en pateras, en el mar. ¿Por qué? ¿Quién ha otorgado esas diferencias, esos privilegios? Por supuesto, hay la cuestión que se plantea, ¿acaso debemos ayudar a estos refugiados o no? Por supuesto que sí. Muchos se les olvida que muchos europeos se han refugiado en muchos países árabes durante las 2 guerras mundiales. Esta cuestión debe ser asumida por la comunidad internacional, pero centrándonos en los países avanzados o ricos, no solamente Europa, también los países árabes del Golfo, Estados Unidos, Australia. Por ejemplo, en Escandinavia, en Finlandia, que es uno de los países más ricos de Europa, pues ha sido uno de los países que menor número de refugiados ha recibido. Sin embargo, encontramos al Líbano, a Jordania, que han recibido millones de refugiados, de forma que los países pobres son los que asumen esto. Y entonces, ¿qué pasa? Los partidos de derecha forman parte de los orígenes del problema.
ese panorama, ese paisaje, no lo puede describir, no lo puede explicar un refugiado. Cuando se vean ahí tanta gente, miles de personas desplazándose hacia Europa, eso es una de las más grandes manifestaciones humanas en cuanto a las injusticias que azotan el mundo. Los refugiados son más bien víctimas del capitalismo, no solo de las guerras internas, porque las guerras a su vez son resultado del capitalismo, porque nosotros no teníamos tantos refugiados y ahora lo teníamos después de la intervención americana. Pero esto también tiene que ver con la educación. Por ejemplo, el niño en cualquier parte del mundo, un niño aquí europeo, pues le llevamos al museo para aprender la historia y le llevamos al bosque para conocer las plantas, los árboles. Y esto me parece muy bien. Pero también hay que llevarles a los grandes mercados, a las grandes fábricas y cómo vienen esos productos, de dónde vienen las materias primas. Sabemos que el Golfo es una estación de gas para Occidente. Entonces es muy importante para los niños europeos de dónde provienen estas comidas, estos tejidos, estas vestimenta. Y eso creará una generación responsable que entenderá muy fácilmente por qué vienen los refugiados. Ahora bien, si resulta que solo les bombardeamos con sustos, por lo tanto vamos a tener unas poblaciones asustadas y ahí pues seguro que no van a entender bien y tampoco van a razonar bien. Pero la responsabilidad, vuelvo a decir, que está siempre encima del capitalismo y Occidente antes que otros actores. Estas poblaciones asustadas a las cuales haces referencia son pasto fácil para rumores, bulos, falsos hechos, toda la sustancia de la cual se nutre el racismo, que de un tiempo en esta parte de Europa está alcanzando un fuerte componente de islamofobia. Vosotros en las novelas, en vuestros libros, habláis de la religión en mayor o menor medida. En mayor o menor medida sois críticos respecto al peso que tiene el componente religioso en Irak. Pero imagino que, como les ocurre a muchísimos otros musulmanes que aquí en Europa, mucha gente os trata sin matices, sois musulmanes. En el momento en que os dicen sois musulmanes, porque la identidad árabe equivale a musulmana sin ningún matiz, dentro del discurso generalizado sois musulmanes, y de repente, y así muy rápidamente se establecen toda una serie de sinónimos que son falsos, ¿no? Evidentemente. Entonces, la primera pregunta es respecto al papel de la religión en vuestro país. ¿Es ahora mismo uno de los factores más que explican el caos, o más bien es el caos y la violencia tiene raíces económicas y políticas, y la religión es una válvula de escape? Bueno, la religión musulmana en este caso es como cualquier otra religión en todo el mundo. Tiene sus defectos como tiene sus cosas buenas, ¿no? En realidad en nuestra zona hay que entenderlo en muchos puntos, no solo la religión y el Islam, sino hay que entenderlo como un tema también político, ¿no? Porque muchas veces la política manipula o pone la religión en el sitio donde le interesa. Entonces la religión el Islam, la religión islámica no tiene toda la culpa en toda nuestra zona, ¿no? Ni el poder religioso o puede manipular toda la sociedad, sino hay un factor de muchos factores políticos como económicos
y con la religión donde manipula y hace sus historias dentro de nuestra sociedad. Pero la realidad de que siempre en la historia de nuestra zona la religión ha sido el núcleo dentro de esta sociedad, entre de los políticos y los civiles. En Irak realmente siempre ha sido una sociedad civil, incluso antes de la dictadura saddamista, después de la dictadura saddamista, el papel de la religión ha sido más o menos disminuido, no era tan grave dentro de la sociedad iraquí. Pero hoy en día, claro, después de la ocupación americana y un país que entra en caos por causas ajenas al país, entonces en este caso aprovechan muchos sectores de la sociedad, con muchos sectores políticos dentro de Irak para manipular esta sociedad, especialmente a través de la religión. Y la religión está metida en Irak dentro de incluso algunos partidos laicos, porque saben de la influencia de la religión y las milicias religiosas dentro de Irak y cómo pueden conducir el país o cómo pueden gobernar y manipular el país. Pero yo creo que el problema de Irak no es solo la religión o el problema religioso, que es un problema en sí. El problema de Irak es un problema, en primer lugar, sociopolítico. Hay que saber de que en Irak no tenemos base política muy fuerte, y además de que nos meten en muchos casos en caos por ocupación, por interpretación de muchas fuerzas extranjeras, y nos ponen en esta situación. Si ves hoy en día el mapa de Irak, ves de que dentro del país hay más de una fuerza extranjera. Irak está rodeado de países, porque nosotros no tenemos salida a mar, ¿no? Estamos rodeados de países y tenemos frontera con países del Golfo Pérsico, Kuwait como Arabia. Tenemos frontera con Siria, con Jordania, Turquía e Irán. Y cada país de estos tiene intereses dentro del país. Entonces, estos todos con el poder, con la fuerza política, están manipulando todo el sistema sociopolítico y al mismo tiempo religioso, ¿no? Entonces, no podemos solo señalar a la religión, a las fuerzas religiosas que tienen la culpa o la única culpa de lo que ocurre en el país, sino hay que ser directo, hay que ser sincero de que quien manipula la realidad son fuerzas muy grandes, más grandes de la sociedad o la potencia de la sociedad de aquí, que vienen desde fuera y, por supuesto, desde dentro. يعني أنا أتفق ويا هذه من يقول الدين هو مو مشكلة. La religión no es el único problema en Irak, pero la religión islámica para los árabes es un gran problema. La religión musulmana durante los últimos años podemos ver como que hay guerras civiles, porque las guerras civiles no vienen de la nada. Por ejemplo, el problema que hay entre chiíes, suníes, por supuesto hay un papel político, factor político influyente, y es verdad que la política utiliza la religión cuando la religión es débil. Es que no hay una oportunidad en el mundo árabe para que se haga una relectura de la religión. Por ejemplo, en la época de Saddam era la libertad de expresión, porque no es un problema ahora. ¿Por qué no vuelvo a Irak? Mi temor es hacia los partidos de una base religiosa, porque el problema es la interpretación religiosa, porque nosotros llevamos muchos años sin leer el origen de la religión islámica y la causa del chiismo y el sunismo.
porque no se puede tratar este tema, porque todo en el mundo árabe no se puede tratar, es un tabú, ni sexo, ni política, ni religión. Y ahora, pues creo que sí, podemos criticar al político, podemos llamarle corrupto, pero la religión, muy difícil que se critique la religión en mi sociedad y en el mundo árabe y en muchos países de mayoría musulmana. Pues en Afganistán, por ejemplo, la religión es una parte del problema. Tenemos que hacer una relectura, leer de nuevo la religión, leer interpretaciones crónicas. Tenemos que enseñar a los niños en los colegios la historia del Islam. Tenemos que hablar de la verdad para que haya una nueva religión. Hasta el momento, Irán y Arabia Saudí tienen su batalla histórica. No voy a, perdón por el término que voy a decir, es como si fuese una batalla entre dos clanes. Si el presidente iraní va a hablar con el rey de Arabia Saudí, puede pagarle algo de dinero, porque en las tribus se zanjan así los asuntos, se paga una cantidad. Creo que es mejor que solucionen el problema así, porque la religión islámica necesita una lectura nueva y las sociedades árabes, por ejemplo, si hay un escritor que critica la religión, es un ateo, tiene ideas occidentales, tiene que vivir en Europa porque está en contra de la sociedad, en contra de la religión. Y cuando que practico la crítica hacia los racistas en Finlandia, me dicen vete a tu país, vete a Irak. Por tanto, en este sentido, nosotros no tenemos ni país porque siempre criticamos y la religión islámica sí es una parte del problema en los países árabes. Tenemos que criticar incluso los textos sagrados, incluso el Corán sagrado, tenemos que leerlo de nuevo y tenemos que leer todas nuestras personalidades y personajes en la historia del Islam para que tengamos un nuevo concepto de estas personas y de esta religión. La religión sí es una parte del problema, pero es la religión tiene miedo incluso de que haya una nueva interpretación. Me meto en la conversación. Esto que acabas de explicar, lo que acabas de explicar, Hassan, me recuerda un comentario que has hecho antes cuando estabas comiendo y que me parece que es interesante también para trasladarlo un poco al público, y es en relación con cómo se distribuyen los libros, en concreto vuestras obras, en el mundo árabe y cómo son recibidas, leídas por el público. Y comentabas en particular que es un momento, dentro de todo, bueno, puesto que por la falta de control o por la atención en otros temas hay ausencia de censura y, por tanto, es un momento en el que realmente pueden filtrarse un montón de ideas que de otra manera sería a lo mejor más difícil trasladar a lectores jóvenes que están recibiendo y pudiendo acceder a literatura que dice cosas distintas, ¿no? Me gustaría que comentaras un poco esto porque creo que es interesante desde la óptica de aquí. Es un elemento que no es habitual escuchar, ¿no? Hay una contradicción grande en Irak actualmente porque hay un gran caos, es una locura, no hay gobierno y las instituciones, los ministerios no trabajan bien, hay un gran caos y eso ha generado un gran margen de libertad para el tema de los libros. Normalmente en el mundo árabe los ministerios de cultura son los que dan el permiso para el editor para que haya una edición determinada en Irak. Debido al caos que existe, pues los libros entran en Irak sin ningún tipo de censura, pero no sabemos hasta cuándo va a seguir eso. Por ejemplo, yo tengo realmente una recopilación poética que se llama El niño envenenado, el niño chií envenenado, por ejemplo. Yo creo que van a prohibirlo en un futuro si hay censura. Y actualmente sí entran los libros y es
es bueno, es magnífico lo que está pasando actualmente, porque hay muchos jóvenes que quieren leer estos libros porque había censura en la época del dictador de Saddam y ahora hay censura en la época del sectarismo. El miedo actualmente existe. Nosotros tenemos una gran guerra contra ISIS, contra el Estado Islámico, y hay muchas milicias de muchas facciones sectaristas, y el miedo es que estas milicias que vuelvan a ejercer otra vez la censura sobre la escritura y sobre el pensamiento una vez que termine la guerra contra el Estado Islámico. Por tanto, es correcto. Actualmente hay un margen de libertad y espero que siga así, es decir, para 5 años, 7 años, porque este margen de libertad va a generar una generación que va a tener más conocimiento. En la historia de Irak, las generaciones fueron destruidas gracias a las guerras, a las cárceles, a los centros de detención. No tenemos una generación que ha podido, por ejemplo, luchar contra el colonialismo, contra la dictadura. Lo que hubo es una fuga, una salida, pero necesitamos una generación que luche durante 10 años seguidos. Por ejemplo, puedo hablar romántico y pueden decirme algunos, ¿por qué no vuelves tú y por qué no cambias la cultura predominante? La violencia que existe actualmente en Irak no me permite volver. Yo, por ejemplo, puedo hablar de Muqtada Sadr, por ejemplo, y hablo con sinceridad y con claridad, y puedo hablar claramente de la religión, pero en Irak se necesita, los intelectuales en Irak tienen que hablar, si dejan a estas personas hablar, porque la educación es bastante miserable, los servicios son bastante miserables, pero yo no tengo ningún problema. Yo soy iraquí y yo he visto esta miseria siempre y no tengo ningún tipo de miedo hacia esta miseria de vida, pero lo que da miedo en Irak es la falta de la libertad de expresión. Pero sí estoy de acuerdo con usted, doña Nuria, que efectivamente hay un margen de libertad y creo que sí que se puede generar una generación con más conocimientos y acostumbrada más a la libertad. Una última pregunta antes de abrir ronda de preguntas entre el público. ¿Os veis escribiendo la novela de vuestro regreso a Irak en libertad, en línea de lo que está de la última intervención de Hassan? Pues claro que sí, porque estamos de regreso, ¿no? Nunca hemos salido de Irak, por lo menos en el tema que, claro, ya hemos escrito en todos los cuentos y con todos los libros que hemos escrito antes, y estamos escribiendo ahora es hablar de Irak, que quizá en mi caso es una mezcla entre mi estancia aquí en España, en Madrid, es una mezcla, siempre los personajes son de dos tierras, dos vidas, incluso dos caras, ¿no? O dos cabezas, como yo digo, una cabeza repartida en dos, pensando en Irak y al mismo tiempo pensando o está aquí viviendo, compartiendo vida con todo lo que ocurre. La novela de regreso está escrita, nunca hemos salido de Irak, ni siquiera el tema de Irak o de lo que ocurre en Irak está fuera o ajena a lo que nos escribimos. Incluso cualquier cuento que he escrito yo de ciencia ficción es sobre Irak, de pasado y de futuro y de hoy en día. Entonces, son elementos muy interesantes, si no son básicos en nuestra vida. Un escritor iraquí le dices que escribe sobre Marte, por ejemplo, imposible, tiene que ser sobre Irak, sobre incluso el problema más pequeñito en Irak. Puede escribir un libro grande, ¿no? Yo espero, ese es un deseo, no sé, que escribir sobre Irak o otra cara de Irak, escribir a la manera de Las Mil y Una Noches, por ejemplo, escribir algo alegre, algo divertido, algo eso, ¿no? Dentro del mosaico de lo que es Irak hoy en día, ¿no? Pero escribir sobre Irak o regresar a Irak, yo creo, estoy en Irak, aunque estoy en Madrid. يعني لا سوري
بالنسبة لي لا أعتقد يعني cuanto راح a تكون فرصة mí, creo لجيلي que نرجع no للعراق. vamos a volver a Irak. Para mi generación, quizá mi hijo que tiene 9 años, quizá vuelva él a Irak, pero yo creo que en mi generación, en mi edad, por cuestión de tiempo, creo que no vamos a poder volver a Irak. Vamos a vivir aquí en la diáspora y espero que nos permitan una petición muy pequeña, es que haya leyes que nos permitan volver a Irak, a criticar la religión. Podemos hablar de Muqtada Sadr, podemos hablar de la Hausa, de las facciones políticas, de las milicias. Nosotros no tenemos armas, no somos violentos y tenemos una idea nueva de Irak. Si aceptan la idea de lo diferente, creo que puede haber un gran cambio en Irak. No creo, pero no creo que nosotros no vamos a poder volver a Irak. No es realista. Bueno, pues son las 8:10. Creo que es turno el momento de cederles la palabra a ustedes si quieren hacer algún comentario o formular alguna pregunta a nuestros invitados. Vamos a poner punto final a la sesión, entre otras cosas porque nuestro amigo Joan Cañete tiene que salir pitando para coger un tren de regreso a Barcelona. Antes de dar las gracias y despedir el acto, quería simplemente recordarles 2 eventos que tenemos de ámbito literario, de naturaleza literaria, en este mes de noviembre, aquí en Casa Árabe. El día 16 de noviembre hemos incluido en nuestro club de lectura, como saben, hemos puesto en marcha un club de lectura con la librería Balquís. Pues el 16 de noviembre hemos generado una sesión extraordinaria dedicada a los lectores jóvenes, lectores entre los 12 y los 16 años, con el ánimo de que también vayan entrando a conocer la literatura las literaturas del mundo árabe. Y se va a leer, se hará un taller, digamos, un poco lúdico como juego, sobre la novela Viajes extraordinarios por tierras misteriosas de una autora palestina que se llama Sonia Nimer. Así que para todos aquellos de ustedes que tengan hijos o hijos de amigos o sobrinos o lo que sea en esas edades, les animo a que les compren el libro y les apunten a esta sesión, que creo que va a ser muy interesante. Y por otra parte, el 23 de este mes también vendrá el escritor egipcio Ibrahim Abdelmejid, en colaboración con la Escuela de Traductores de Toledo, que estará aquí presentando su última novela traducida al español, Nadie duerme en Alejandría, con Bernardo Achaga. Así que, sin más, quería dar las gracias a Hassan Blasim, a Abdulhadi Sadún y a Joan Cañete por haber estado aquí, y mucha vida a la literatura.